vamos a presentar. Este es un evento en el que nos da muchísimo gusto recibirles porque es la presentación de nuestro primer número de una revista que esperamos tenga gran cantidad de números, todos cuantos requiera el análisis de un proceso histórico como el que estamos viviendo, que es la construcción de la 4T y todo lo que ello implica y todo el impacto mundial también de lo que está pasando internacionalmente y en el ámbito cultural, social, artístico, ¿por qué no? Entonces les damos la más cordial bienvenida a este evento que además está difundiendo en vivo a través de las redes sociales, en particular de Facebook Live. Nos acompañan los autores de los artículos y también el equipo de Coordinador Nacional de la Unidad de las Izquierdas y muchos colegas del país que se conectan vinculados a esta organización y a otras más, a quienes damos la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar con la inauguración formal de nuestro evento por parte de quien conduce, quien dirige esta organización de la Unidad de las Izquierdas, el compañero José Antonio Rueda. Adelante, José Antonio. Compañeros, compañeras, les agradecemos enormemente la oportunidad de platicar con ustedes en este acto de presentación propiamente de nuestra revista, Unidad, Voces desde la Izquierda. Les queremos decir que para nosotros ha sido un gran sacrificio, un enorme esfuerzo, pero que hemos hecho con mucha alegría y con gran voluntad, porque estamos claros de que estamos viviendo en México un momento trascendente. Desde el 2018, con la llegada del nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos claros que estamos entrando a un proceso de gran trascendencia histórica, pero también hemos estado claros que estamos sujetos a errores, a equivocaciones y a muchos efectos naturales en un proceso de construcción. Y hoy, con la revista Unidad, nos proponemos incidir con un espacio permanente de reflexión, de discusión, de crítica, de análisis y de propuestas, pues valoramos que este es el elemento que le está faltando de manera muy relevante a nuestro proceso de construcción. Sabemos que cuando se abre la crítica, la reflexión, el debate, va a haber momentos álgidos, incluso de confrontación entre los propios compañeros. Y muchos dirán, más crítica, más reflexión, cuando estamos soportando permanentemente una andanada de descalificaciones, de críticas mordaces, de infundadas de la derecha. Pero nosotros pensamos que lejos de mantenernos en un proceso solamente contestatario o solamente de defensa sin argumentos de nuestro proyecto, es el momento de profundizar el análisis, profundizar la reflexión, profundizar la valoración de nuestro propio camino para generar alternativas verdaderamente fortalecidas. Todo esto ligado al desarrollo desde abajo de procesos de articulación, de organización, de reflexión y de iniciativa. Bienvenidos, les agradecemos nuevamente enormemente la presencia esta tarde y esperamos que salgamos muy fortalecidos. El micrófono se apagó, perdón, José Antonio, la última parte. Aquí indebidamente, les decía que les agradecemos mucho la presencia esta tarde, donde nos proponemos poner una de las primeras piedras para reforzar el pensamiento crítico que vendrá a ser de enorme importancia en la construcción de un nuevo país y, por qué no decirlo, de incidir con nuestra contribución para poder contribuir al pensamiento también en la reflexión y en la construcción de una nueva sociedad más justa con todos nuestros hermanos de Latinoamérica.
Muchísimas gracias, José Antonio. Nos van informando ya en este momento que nos acompañan de cuando menos hasta ahorita 14 estados de nuestra República. Esperamos que puedan conectarse de prácticamente todo el país. Tenemos aquí a 50 participantes conectados en este Zoom, pero esperemos que también a través de Facebook Live nos estén siguiendo muchas más personas. Este evento va a quedar grabado para que posteriormente puedan verlo cuantas veces deseen. Vamos a darle la palabra ahora al coordinador de esta revista, de este esfuerzo que hoy presentamos con su primer número, para que brevemente nos platique por qué nace esta revista Unidad, Voces desde la Izquierda. Arturo Ramos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y también vamos a agradecer mucho que revisen la revista, la lean, comenten, nos hagan llegar sus puntos de vista, porque la idea es que el equipo que está armando este proyecto y toda la Comisión de Educación Política y Difusión de la Unidad de las Izquierdas estamos muy comprometidos por impulsar estos medios, porque sabemos que la batalla de las ideas, que la izquierda siempre tiene que atender de manera sustancial, como parte de esa lucha política, sobre todo en una coyuntura donde estamos llevando a cabo un proceso de transformación, es fundamental y nosotros queremos realmente tomar en nuestras manos esta lid y hacer que entre todos los que ahora estamos incorporándonos de una u otra forma a la Unidad de las Izquierdas, a los comités de defensa de la 4T o simplemente a la simpatía con este proceso de transformación, a sumarnos y a contribuir a que esta revista se convierta en un medio importante. Hay que decir que la revista siempre va a atender el análisis político puntual de muchos problemas que necesitamos estar revisando, estudiando, pero también fundamentaciones teóricas que nos ayuden a hacer más amplios y de más largo plazo nuestras propuestas. En fin, que la revista ojalá que cumpla esto, pero vamos a estar atentos para que ustedes nos hagan ver sus apreciaciones y la hagamos la revista de todos. Las colaboraciones también serán bienvenidas, por supuesto, sujetas a algunos criterios editoriales básicos para que realmente esta funcione como la esperamos. Pues muchas gracias por esta asistencia y enseguida vamos a escuchar a los autores y a los comentaristas que también nos van a hacer ver algunos elementos de la importancia de esta revista, que quizás algunos que no somos tan jóvenes nos recuerde aquellos años 70, 80, donde había varias revistas de izquierdas que hicieron una oleada en algún tiempo y que después parece que se disminuyó y hoy está renaciendo. Y bienvenidas los otros proyectos que a lo mejor ustedes conocen, como Memoria, como Conciencia, la revista del Instituto de Formación Política de Morena, con los cuales seguramente vamos a ampliar esta expectativa. Pues muchas gracias y aquí estaremos para escucharlos y leerlos. Muchas gracias, Arturo. Y pues no nada más tenemos una revista, tenemos un esfuerzo quincenal, trisemanal, luego de un periódico que lleva por nombre Defensa 4T y que desde agosto, eso sí, no nos hemos detenido en ir sacando cada número, que hasta el momento suman 11 ya, y de lo cual nos va a hablar nuestro compañero Alfredo López, pero también de otros esfuerzos a los que les invitamos a participar. Adelante, Alfredo. El micrófono, adelante. Sí, listo. Había que apretar si el celular o la computadora, pero ya está, ¿no? Listo, adelante. Me quiero, por la brevedad del tiempo, y dejar a nuestros colaboradores de la revista, de los artículos que están aquí presentes también, pues más tiempo para que ellos expresen contenidos. Yo más bien quiero hacer mención a que se ha dicho por Arturo, por Tere, por el compañero José Antonio Rueda, es un esfuerzo colectivo. No es un pequeño esfuerzo, es un gran esfuerzo porque el equipo es muy pequeño. Realmente la Comisión Nacional de la Unidad de las Izquierdas se reparte todas las tareas, todas las talachas, todos los viajes, los artículos, los contactos, las alianzas, la información,
verdaderamente es abrumador y sin embargo muchos de nosotros todavía trabajamos y tenemos que ganarnos honestamente con nuestro sudor el pan de cada día. Pero aún así el esfuerzo colectivo está dando resultados. Miren, el periódico Defensa, que ya lleva 11 números, trata de ubicar problemáticas, situaciones de coyuntura del momento, pero también con una visión de análisis donde se brinde información a nuestros compañeros y compañeras para que lo que es algo aparentemente coyuntural también se encuadre dentro de lo que es los contextos pues, de la lucha histórica de nuestro país, de nuestro pueblo, de la izquierda misma y del momento histórico que se está viviendo con este gobierno de transición que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Entonces el periódico es muy importante, nos los preguntan en algunos compañeros y compañeras de varios estados, oh, mándenos información, y les decimos, es que la información no nomás es darles notas periodísticas, que también se está haciendo una síntesis de lo más importante que en la semana, en la quincena, se está viviendo. Pero les decimos, lean no nomás las noticias breves de cada día, lean cómo ubicamos en nuestro periódico la noticia y la información noticiosa para que tengan instrumentos para el debate, para la lucha, para la organización, para que se vinculen con sectores de la sociedad. Bien, y por eso ya vamos en el número 11. Habría que ver cómo compactamos para que quien ahora por primera vez escucha esto, pues pueda recibir los 11 números de un jalón y en adelante los siguientes. La revista que hemos tratado de no ser pretenciosos, de llamarle revista teórica, pero también lo es de análisis, pero ya no solamente de la coyuntura en general, sino del periodo que se va viviendo y con elementos en donde se analiza situaciones históricas de la economía, de la historia del país, de la primera, tercera, cuarta transformación, de la lucha contra la derecha misma. Es decir, estamos tratando de nutrir y en eso la participación de compañeros de América Latina y esperemos que se sumen más de Europa, de otros continentes y ahora de Estados Unidos, nos está ayudando a que no seamos una isla en la lucha. La lucha que encabeza la Unidad de las Izquierdas y el periódico, la página, la revista teórica, todo ello, bueno, trata de decir, ni estamos solos, ni estamos en una lucha localista, sino tenemos una visión internacionalista del proceso, de la historia, de lo que hay que hacer en nuestros días. La Unidad de las Izquierdas además tiene una página que se llama así y tenemos las comités de defensa de la 4T, estamos en Facebook Live, Comunidad de las Izquierdas, y bueno, ya hemos comenzado con un ensayo que salió muy exitoso, que es una especie de foro, o más bien un foro, sobre lo que es la reforma energética, a la energía eléctrica y todo el debate que se da sobre el problema de la energía en general. Pero también ya se comenzó con algunos talleres de formación que se han dado para algunos círculos de estudio de la Unidad de las Izquierdas. Y esos talleres de formación, bueno, han empezado sobre el problema igual de los temas de actualidad. Uno de ellos, el último, el del 8 de marzo, sobre que no era más bien sobre el día, el 8 de marzo, sino sobre la cuestión de todo el análisis de la opresión de la mujer, la violencia contra las mujeres, las facciones y luchas feministas, que no es una, en fin, todo ello son contenidos que les quiero decir, es el esfuerzo del colectivo de todos nosotros, de todos los compañeros, y tienen ustedes que
difundirlo en los estados, no nomás en los grupos cerrados que se reclaman de la unidad de las izquierdas, sino difundirlo, abrirlo de manera amplia, porque hay muchos compañeros y compañeras que no van a venir quizá a la unidad de las izquierdas, algunos no están o muchos no están en Morena, muchos sí lo están, pero al mismo tiempo buscan el qué hacer, el cómo orientar la lucha en la que al final de cuentas todos participamos, que es el apoyo a una transformación llamada la cuarta transformación, la 4T. Y ese 4T es lo que nos une a todos, aún teniendo diferencias, y eso lo van a ver ustedes tanto en el material que les estamos presentando ahora, como en lo que ustedes van a encontrar en los documentos básicos, en todo lo que se ha publicado y que encuentran en esas páginas que he mencionado. Hay un programa especial que ahora se va a reactivar, que lo dirige precisamente José Antonio Rueda, Flavio Sosa, y que es un programa de televisión por Facebook, por Facebook y por otros medios, y ese programa también ya ha contado con asistentes de otros continentes, como el presidente Manuel Zelaya y otros compañeros, los bolivianos que nos han apoyado mucho, como el ex embajador y embajador después. En fin, hemos tenido contribuciones muy, muy interesantes porque nos estamos abriendo al debate internacional, al debate latinoamericano, y bueno, hoy todo hay que repensarlo. La izquierda nuestra que nos toca vivir tiene que repensar, retomar las viejas discusiones, pero no quedarse en la guerra de citas del pasado, sino revivir vivamente lo que es el pensamiento de la izquierda y hacerlo presente en una cuarta transformación. Muchas gracias. Al contrario, Alfredo, muchas gracias por dar este panorama de qué cosas hemos hecho. Y aquí un compañero que nos ayuda mucho, que está en este comité coordinador nacional, el compañero Luis Adán, nos compartió el enlace para que todos ustedes, si quieren hacerlo desde aquí, puedan descargar la revista gratuitamente, como pueden descargar también todos nuestros medios. Aquí en el chat, en el minuto 4:14, lo pueden mirar en el chat, mover el slide para ver hacia arriba, y ahí está el enlace, directamente entran, lo pueden descargar ahí desde el Facebook, pero también los invitamos a que se unan a nuestro Facebook, así lo encuentran directito, Unidad de las Izquierdas, y a partir de ahí también podrán siempre tener acceso a toda la información que tenemos. ¿Cuál es la portada de este primer número? Esta que les comparto aquí y cuyo diseño corrió a cargo del compañero Héctor Pulido, que más adelante va a intervenir. Y la ilustración es aportada por el artista plástico Eric Medina. Entonces, este es nuestro primer número al que les estamos dando la más cordial bienvenida. Tiene estas 4 partes: un mundo bajo asedio, en donde vamos a hablar con artículos de pandemia, crisis, liberación, México y sus transformaciones, y aquí nos referimos con artículos a Morena, la ecología, la política agraria, y una sección de arte, cultura y ciencia, en donde vienen cápsulas sobre la estética en México, unas cápsulas científicas, así como poesía. Y en este primer número quisimos además hacer un homenaje a nuestros compañeros que en este año de pandemia perdimos, ¿no? Y que son pérdidas muy sensibles para la Unidad de las Izquierdas y para muchos otros espacios en donde se desarrollaban, y en particular voy a hacer referencia a uno de ellos que formó parte de nuestro Comité Coordinador Nacional y a quien le dedicamos no solo este número, sino esta presentación, este evento. Lo hacemos en recuerdo y con mucho cariño para el compañero Ernesto Morón, que participó además en nuestra Comisión de Educación Política y de Difusión, dedicado para él con todo el cariño que le seguimos teniendo desde aquí. Este es nuestro comité
editorial que les comparto aquí en pantalla. Y bueno, los contenidos de este primer número, pues los abre un interesante artículo del economista marxista que tiene una larga trayectoria en la City London, Michael Roberts, que se llama Economía de la Pandemia. Nos acompaña otro artículo de lujo que nos aporta el compañero José Crespo, embajador de Bolivia en México, para hablarnos de cómo fue esta victoria electoral que estuvimos acompañando muy de cerca, muy atentos del movimiento popular en Bolivia. Arturo Ramos nos ofrece un análisis que hace a partir de 4 textos preexistentes que él recupera para analizar cuál es la mirada de Morena hacia el 2021, y estos textos que él recupera son de Armando Bartra, un colega excelentísimo, investigador reconocido, de Pedro Salmerón, este historiador también muy reconocido, del propio José Antonio Rueda y uno de una servidora. Ernesto Carmona, que también aquí nos acompaña, nos ofrece un análisis muy puntual, muy bien documentado y muy argumentado de cómo está haciendo la ecología política de la 4T, las 6 refinerías contra las energías renovables. El compañero José Durán nos otorga un texto sobre la política agraria de Estado para el campo mexicano, y yo escribí acerca de la conmemoración en este año de un siglo de vida de las escuelas de arte en México. Héctor Mora nos ofrece una cápsula científica en donde nos habla de qué tan rápido realmente ahora avanzó en este nuevo siglo XXI todo este proceso que hoy estamos viviendo tan interesadamente de la vacunación. Mira, aquí viene el mañana. Eric Medina nos presenta un texto interesante, más literario. Voy a un funeral, ¿debo disfrazarme o para qué se marcó a Caín? El título nos invita, ¿no?, a saber de qué nos quiere hablar Eric en este texto. Lo mismo Félix Mendoza con 2 pequeños poemas muy ad hoc a estos tiempos, y finalmente este homenaje. Es este el contenido de nuestra revista que invitamos a todos ustedes a leer. Y vamos a comenzar con las intervenciones. La primera de ellas es por parte de nuestro admirado Michael Roberts, que él nos envió un saludo que nos pidió que leyéramos debido a la diferencia de horarios. Él está en Inglaterra y nos decía, es que se me dificulta mucho con las actividades que tengo poderme conectar. Dice, entonces si me hacen favor de leer, y nos hizo favor de escribirlo ahí directamente en un mensaje que nos mandó a través de la red social, en el Facebook, y dice Michael Roberts lo siguiente: I shall be posting on the impact on the pandemic 1 year shortly, but previous posts have discussed both the short and long-term prospects. Publicaré sobre el impacto de la pandemia dentro de un año, pero las publicaciones anteriores y la de ahora de esta revista han discutido las perspectivas tanto a corto como a largo plazo. Los invito a leerla. It is great news that this review, Unidad, Voces desde la Izquierda, has been published. It is another sign that, in many ways, Latin America is leading the way globally in developing socialist ideas, particularly among young people. Es una gran noticia la publicación de esta nueva revista, Unidad, Voces desde la Izquierda. Es una señal de que, en muchos sentidos, América Latina está liderando el camino a nivel mundial en el desarrollo de ideas socialistas, particularmente entre los jóvenes. But, perhaps, this is not so surprising considering the terrible impact of global recessions and the pandemic on the region and the continued stark inequalities of income and wealth there. Quizá esto no sea tan sorprendente si consideramos el terrible impacto de las recesiones globales y la pandemia en la región, así como las continuas y marcadas desigualdades de ingresos y riqueza allí. So, congratulations, my friends. Enhorabuena, mis amigos, y nos mandó un saludo para todo el equipo de Unidad de las Izquierdas y todos los aquí presentes en este evento. Vamos ahora a dar la palabra
a nuestros invitados, autores en esta revista, y que decimos, pues tenemos invitados de lujo. Al primero que le damos la bienvenida con mucho afecto es a José Crespo, no sin antes decirle un Jayaya Bolivia. Avanza, la justicia tarda, pero llega y regresa el Estado de justicia, el Estado de Derecho a una Bolivia, a un pueblo boliviano que ha trabajado mucho por democratizarse y nos da muchísimo gusto. José Crespo es embajador de Bolivia en México, lo fue en el gobierno del hermano Evo Morales y lo es ahora ratificado por el presidente Luis Arce Catacora. Adelante, compañero José Crespo. Pues muchas gracias, María Teresa. Saludo a todos los hermanos que están acá presentes, que están siguiendo esta videoconferencia. Creo que ya llegamos a 80 solamente aquí en el Zoom, o muy cerquita. Y los saludo primero mencionando a José Antonio Rueda, con quien ya tuvimos alguna otra actividad conjuntamente para precisamente empujar esta gran idea de la unidad de las izquierdas. A José Antonio Rueda, a Arturo Ramos y por supuesto a Alfredo López, que me han antecedido presentando este esfuerzo. Me toca, por supuesto, comentar un poquitito de aquello que está con mi nombre escrito por mí en la revista, pero antes quiero destacar el hecho de estar en la presentación del número 1. Sí hubo un número 0, algunos lo conocen, lo han visto, ¿no? Se probó la revista en un número 0, cosa que es absolutamente responsable desde una perspectiva editorial. Pero también me interesa destacar el avance del colectivo Unidad de las Izquierdas a partir de sus publicaciones, por supuesto, a partir de su intervención en redes, de su organicidad y de su institucionalización. Eso es algo que a veces olvidamos, a veces pensamos solamente en el esfuerzo, en la necesidad, en la coyuntura, en la respuesta, en nuestra propia convicción, pero el crear instituciones creo que tiene mucha importancia, más aún en escenarios en los que más bien nos reconocemos como enemigos más bien de lo que ya está establecido, ¿no es cierto? Pero el institucionalizar me parece muy importante, lo destaco y lo reconozco plenamente. En este número, con esfuerzo de varios de ustedes, particularmente de mi hermano Eric Aliaga, habíamos se transcribió en realidad una entrevista inmediatamente después de la victoria de Luis Arce. La victoria de Luis Arce viene casi un año después, exactamente, casi un año después del golpe de Estado que le habían dado a Evo Morales, y ante ese golpe de Estado y una próxima elección un año después, que es precisamente la que da origen al artículo que está en la revista, pues en ese escenario habíamos previsto que o se daba una victoria popular como la que se dio, o íbamos a tener un nuevo golpe de Estado. Un nuevo golpe de Estado porque se veía claramente a la gente, a los hermanos, a las hermanas movilizados, en este caso una movilización además electoral, y se había recompuesto la organización del movimiento popular y era inevitable, ¿no es cierto?, que de manera pacífica se dé esta victoria popular o pararla implicaba un nuevo golpe de Estado. Pues eso es lo que se refleja en el artículo, con bastante data, con mucha información, con la cantidad de votos que se obtuvo, con la cantidad de diputados, senadores, el número de provincias, el número de municipios en los que gana Luis Arce, en un escenario realmente de victoria popular. Pero esa victoria popular está inscrita, además, en un momento muy interesante de América Latina. En general, diría yo, es un momento donde los movimientos progresistas, en varios países, pues van tomando cuerpo y van poniéndose nuevamente
en la vanguardia de la lucha, ¿sí? Creo que eso es muy importante. Hemos presentado en otros espacios el año 2021 como un escenario, como un año más bien fuertemente electoral. Ya hemos visto la elección en Ecuador, hemos vivido la elección en El Salvador, no necesariamente con los mejores resultados que podríamos plantear esta última para el progresismo, pero lo de Ecuador sí fue una victoria, pero muy importante, porque se recupera un espacio, un país, después de una traición realmente vergonzosa que nace de nuestras propias filas, ¿sí? Pues esto es muy importante. Y luego habíamos mencionado también Bolivia en elecciones subnacionales, con un nuevo triunfo del MAS. La prensa internacional se ha esforzado por mostrar que no ha sido una gran victoria. No hay error, ha sido una gran victoria. Les voy a dar solamente el último dato. Subnacionales quiere decir, se eligen gobernadores y municipios, ¿sí? Y alcaldes con sus consejos. 9 departamentos tiene Bolivia, en México diríamos 9 estados. De esos 9 hemos ganado 7, 6 como primeros, como primera fuerza, y 1 como segunda porque vamos a segunda vuelta. En Bolivia para los gobernadores también hay segunda vuelta. Ganamos 4 en primera vuelta, 4 de los 9, entramos en 2 más como primera fuerza, y en 1 vamos a una segunda vuelta. O sea, es muy importante esto que les digo, porque estamos hablando de 6 victorias sobre 9 y 2 segundos lugares posteriormente. Solo 1 nos habilita segunda vuelta. Bolivia tiene 342 municipios, está aprobado, ya está con datos, aunque no se ha culminado todavía el cómputo, pero de los 340, 230 ha ganado el MAS. ¿Qué es lo que ocurre con el resto? No es como en otros lugares, o sea, no existe una segunda fuerza claramente identificada en Bolivia. O sea, es en general la derecha, ¿sí? Algunos otros grupos, más bien, que también han salido del propio seno del MAS, pero ninguno de ellos, recuerden el número, ganamos 7 de 9, 230 de 340. Ninguno alcanza, en el caso de los departamentos, no hay una fuerza que gane 2 departamentos. En el caso de los municipios, la segunda fuerza, no estoy exagerando nada, logra ganar solamente 5 municipios. O sea, está absolutamente atomizada la derecha ya. Ese escenario es muy importante. Siento mucho tener que hablar de otras cosas que no sé el artículo propiamente, pero la coyuntura nos está obligando a esto. Nuestra victoria tiene que ver con el rechazo del pueblo boliviano al golpe de Estado. Estoy hablando de la victoria de octubre del año pasado, el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Necesariamente, o sea, era imposible que no se denuncie, que no se ponga en la justicia lo que había sido el golpe de Estado. Es decir, ustedes pueden ver también en el artículo un poquito la información, más de 30 muertos en 2 masacres probadamente ya establecidas como planificadas para matar. Hay cerca de 300 o 200 heridos, precisamente en esta represión militar. Más de 1000 presos políticos. Ya se ha establecido por primera vez que salieron exiliados o en situación de asilo, más de 250 personas, 250 bolivianos. Estamos en una situación terrible y eso necesariamente fue a la justicia, y después de las elecciones estas que les he dicho subnacionales, pues se han dado los mandamientos de apremio. Mandamientos de apremio contra la presidenta del gobierno de facto y 5 de sus ministros. Se la ha apresado ya a la ex presidenta de facto y a 2 de sus ministros. Han salido también los mandamientos de apremio contra el comandante de la policía,
y el comandante de las Fuerzas Armadas que generaron precisamente este golpe de Estado, ¿sí? Entonces, estamos en una situación sumamente importante, porque es una reivindicación de la justicia, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo estamos en una situación muy delicada, porque esto implica, por supuesto, que habrá una repercusión, ¿cierto?, de los sectores más bien conservadores. Creemos inicialmente que no necesariamente vamos a llegar a enfrentamientos, etcétera, pero debe haber mucha tensión. Si ustedes han seguido un poquitito lo que ya está pasando con los medios internacionales, pues CN ya está en campaña contra Bolivia, ¿no? Y se está moviendo todo el aparataje de las oligarquías, del imperialismo, para combatir y desacreditar estas acciones judiciales de justicia al interior de Bolivia, ¿sí? Pues en esa batalla estamos, pero estamos en una muy buena situación internacional, es decir, el contexto es bueno. El contexto es bueno porque está fortalecida Argentina, hemos tenido la buena noticia de Lula libre, no solo libre, sino fuera de juicios, con posibilidades de ser candidato. Leía esta mañana, antes de estar con ustedes, en una encuesta, Lula tiene cerca del 50% de intención de voto. O sea, imagínense, estamos en una buena situación internacional, ¿no? Cosa que nos protege. Y esto es lo último que quiero contarles a ustedes. Esta actividad, toda la actividad de los hermanos de Unidad de las Izquierdas, toda la actividad política, el esfuerzo que hacen ustedes para las publicaciones, para los 11 números de información regular, para la revista, en su número 0, en su número 1, que tiene evidentemente otro carácter. Hablan de talleres, hablan de formación, todo eso nos fortalece, ¿sí? Porque de verdad, o sea, no es discurso. El hecho de que haya este tipo de organizaciones, esa poderosa presencia en distintos medios, la fuerza, digamos, que tienen en su institucionalidad, ¿no ven? Empezamos en 80, estamos en 90 participantes y así sucesivamente, pues eso fortalece a la izquierda y en este caso nos fortalece también a nosotros como gobierno popular, como un gobierno progresista. Por último, con esto termino, sé, María Teresa, que me he excedido en el tiempo, pero quisiera contarles también que el presidente Luis Arce ha sido invitado especialmente por el presidente López Obrador para ser parte de los actos de conmemoración del Bicentenario de México. México conmemora 200 años de ser república, pero al mismo tiempo, de manera inteligente, pues han armado una serie de actos que no solamente se refieren a la independencia misma, sino el caso al que está invitado Luis Arce, pues se van a conmemorar, supongo que 700 años de la primera victoria militar que se dio por parte de los pueblos indígenas contra los colonizadores españoles. Esto ocurrió en Campeche, entiendo que en 1517, ahí sí acepto correcciones, y es muy importante para todos. Los españoles no habían llegado todavía al Perú, van a llegar 2 años después, ¿no? Menos a Bolivia, a la actual Bolivia, eso va a ocurrir en 1532, pero ya había un antecedente muy interesante en México, en esta victoria del pueblo maya sobre los conquistadores. Ahí viene Luis Arce, estamos intentando de que será una visita oficial, por lo tanto se va a discutir agenda bilateral, todo lo que se está avanzando de manera conjunta, que tiene que ver con cooperación, tiene que ver con COVID, tiene que ver con la presencia de Bolivia apoyando a México en la presidencia de la CELAC. O sea, es una agenda muy grande. También se habla de comercio, de intercambio de experiencias turísticas. Entonces, la agenda bilateral de nuestros países y de todos los países es inmensa, ¿no? Necesariamente. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir y esperamos, esta no es una oferta, pero esperamos que el presidente Arce pues
pueda de alguna manera también tener contacto con las organizaciones sociales mexicanas. Estamos intentando. O sea, Arce estuvo, antes de ser presidente, 2 veces en México. Una primera dio un recorrido por distintas universidades. Estuvo en Monterrey, en el TEC de Monterrey, abriendo un congreso precisamente de economía política. Estuvo en UNAM, estuvo, entiendo que en 2 unidades distintas del UNAM. Y luego, su segundo viaje es el momento ya del asilo político. Pero claro, como es Arce, no se queda simplemente en Ciudad de México y se fue invitado por los grupos de amistad de Oaxaca, Amistad Oaxaca-Bolivia, y estuvo haciendo una conferencia allá, estuvo partiendo con los compañeros. Entonces tiene un recorrido y conoce un poquito a las organizaciones mexicanas. ¿Cómo estamos, compañeros? Pues les agradezco muchísimo la invitación. Sé que esta era es la presentación de una revista y me he salido un poquito de la lógica de hablar de los artículos, etcétera, pero entiendan que era la coyuntura boliviana la que me ha llevado a esto. Pues los abrazo a todos y muchas gracias por dejarme participar. Adelante. Muchísimas gracias, José Crespo. Ahí ya se empiezan a ver los aplausos de todos quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar esto, que de ninguna manera queda fuera, al contrario, este escenario es para todos los hermanos que luchan en el mundo y cómo no va a serlo para la gente de Bolivia y en esta coyuntura. La coyuntura no lo requiere, lo demanda, ¿no? En este momento la entendemos bien, deseamos que además se lleve a cabo sin violencia, ¿no? Ya el pueblo boliviano vivió todo ese episodio terrible cuando el golpe de Estado y queremos que en esta ocasión regresen a todo su proceso de democratización pacíficamente. Dicen aquí en el chat muchos colegas, viva Bolivia, y también nos mandan en el WhatsApp muchas felicitaciones y abrazos para todo el pueblo boliviano. Para nosotros será un honor si podemos coincidir con el presidente Luis Arce, y si no, bueno, a través de la embajada le hacemos llegar nuestro más solidario abrazo y a través de él, a su vez, a todo el pueblo boliviano. Por supuesto que son completamente bienvenidos. Nos sentimos nosotros orgullosísimos de que la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la muestra del regreso de México al mundo, demostrando su capacidad no solo de abrir los brazos, sino de hacer justicia, y que haya sido aquí a donde pudo llegar Evo Morales junto con la gente de Bolivia cuando ese terrible golpe de Estado nos da mucho orgullo, nos genera mucho honor y bueno, pues creo que a partir de eso los lazos quedan muy fortalecidos. Muchas gracias por la intervención, por situarnos. Digo, qué mayor invitado de lujo que alguien que viene y nos cuenta lo que está pasando ahorita, ¿no? Así de primerísima mano. Entonces, gracias por compartirnos eso y gracias por ser parte de este nuestro primer número. Por supuesto que las páginas de la revista quedan abiertas para que Bolivia siempre pueda expresarse ahí. Muchísimas gracias y vamos ahora a dar la palabra a nuestro compañero Ernesto Carmona, que también publica en este primer número un artículo muy interesante. Ernesto Carmona es internacionalista por la UNAM y cuenta con la maestría en Estudios México-Estados Unidos. Él trabaja en la dirección de vinculación en el gobierno de la Ciudad de México, pero nos ofrece un análisis que tiene que ver con la ecología política. Ernesto Carmona, adelante. ¿Qué tal, Tere? Muchas gracias a los organizadores por la invitación y pues muchas felicidades por el lanzamiento de esta revista. La verdad es que es un honor compartir el espacio de la publicación con tan connotados analistas, autores, participantes de la vida política, no solo de México, sino internacional, con colegas, amigos,
Y bueno, ahora preceder la palabra al embajador de Bolivia, a quien le mando pues también una felicitación por todo lo que están recuperando en Bolivia, el ejemplo que están poniendo para América Latina, el precedente que se está sentando de que es posible recuperar, es posible mantener los procesos de transformación, los procesos de dignificación de los pueblos por la vía pacífica. Eso es muy importante. Todo el tiempo el movimiento al socialismo se mantuvo en la vía pacífica, no cayendo a donde lo querían arrinconar, como nos ha pasado y nos sigue pasando a muchos movimientos y ahora gobiernos de transformación en América Latina, que es caer en estas dicotomías, ¿no? De malo contra bueno. Y bueno, justo me parece que en ese sentido la revista hace una gran aportación, es un ejercicio muy necesario en estos tiempos en que estamos dando esto que ya habían mencionado, que es pues esta batalla de las narrativas, esta batalla cultural, si lo queremos llamar así. Hemos tenido por ahora la iniciativa simbólica, es decir, estamos marcando cuál debe ser el trayecto, no solo político, sino de cómo transformar la visión de la concepción del mundo, la concepción de la convivencia social, la concepción de la relación entre gobierno y ciudadanía, la concepción de la comunidad. Nos habían dicho por muchos años que lo más importante en este mundo era prepararnos para la competencia descarnada, para hacer pedazos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras familias, porque lo más importante era la competencia. Nos habían dicho que todo en este mundo estaba a la venta, ¿no? Y que todo era susceptible de ser comprado y por eso se venden los recursos naturales, por eso se venden los servicios públicos, por eso solo es posible acceder a la vida si se tiene dinero. Y lo que estamos haciendo es cambiar eso, decir, no, no es cierto. Aquí hay otra forma de hacer las cosas. Ante la competencia ponemos la cooperación, la solidaridad. Ante la idea de mercantilizarlo todo, ponemos una perspectiva de derechos. Cuando son el derecho a la salud, a la educación, lo más importante, no se pueden hacer mercancías de estas cosas. Pero nos quieren llevar a caer en trampas discursivas, como recientemente pasa entre apoyar la 4T o ser feminista, como si eso fuera una contradicción. No, no es una contradicción. Las dos cosas conviven perfectamente bien. No me voy a meter en ese terreno porque no me corresponde, no soy experto en ese, pero justamente lo que yo hablo en mi artículo es esta dicotomía entre decirnos, ¿quieren petróleo o quieren energías renovables? ¿Quieren proteger el medio ambiente o son apoyadores de las refinerías? No es así el problema. El problema es que no queremos energías que son producto de la corrupción, que no queremos seguir prolongando la dependencia del exterior, que no queremos seguir cediendo nuestra soberanía y nuestros recursos naturales a gente a la que no le importamos nada. No es, yo lo pongo así y hago énfasis en esta parte, porque es importante que esto lo estemos reproduciendo en todos lados. No es petróleo sí o petróleo no, petróleo contra energías renovables. Sí necesitamos las energías renovables, pero también necesitamos el petróleo. Así están las cosas. Así está el mundo que nos tocó recibir, ¿no? Es necesario el petróleo y las energías renovables. No es uno contra el otro. Pero estas trampas discursivas solo se pueden salvar, solo se pueden eludir cuando tenemos información, cuando tenemos argumentos, cuando tenemos datos. Y es muy importante construirlos, ordenarlos, ponerlos en una revista, ponerlos de manera sencilla para que sea
fácil de reproducir. No es necesario que se vuelvan estos discursos de tanto tecnicismo, que son muy necesarios, por supuesto, pero no todo el tiempo, porque a veces también nos quieren presentar como que si no conocemos la diferencia entre los diferentes tipos de petróleo y el combustóleo, como ahora se dice, entonces no podemos opinar porque no somos expertos. No, no es cierto, todo el mundo puede opinar. Para eso es la democracia. Todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede tener una perspectiva y vale lo mismo que la del gran empresario de la transnacional de energías eólicas o solares, que la de cualquiera de nosotros. Y lo importante de este ejercicio como la revista, a mí me parece, es justamente hacer esa traducción. Tenemos, aunque ganamos la elección en México en 2018 y ya llevamos 2 años de gobierno, seguimos teniendo un acoso por poderes, lo que se conoce como los poderes fácticos. Tienen mucho dinero y tienen, así como ahorita se habló de la buena condición internacional que se tiene en América Latina para avanzar en las causas progresistas, pero también hay una derecha internacional que se está defendiendo como gato boca arriba, ¿no? O sea, no solo estamos enfrentando a la derecha nacional, sino a una derecha internacional que obviamente tiene sus redes de complicidades y sus brazos muy bien metidos aquí en las organizaciones políticas de México. Entonces, estos esfuerzos son muy importantes, a mí me parece, precisamente porque ayudan a ofrecer argumentos, ¿no? A veces tenemos una noción, nuestra intuición nos dice que algo, ¿no? Que si ciertos periódicos como el Reforma está apoyando al feminismo, como que, no, bueno, no al feminismo, sino a las marchas, o está dignificando la violencia, nos hace dudar, ¿no? Pero no tenemos los datos. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayuda a tener esos datos, a reforzar nuestros argumentos, a construir una narrativa y además hacia el futuro, ¿no? Es muy importante porque, como dije, pues hay muchos medios de comunicación que están contando la historia, ¿no? Y que tienen un gran alcance porque tienen una gran cantidad de recursos. Y esa historia es la que luego va a quedar para la posteridad, ¿no? Entonces, estos esfuerzos como la revista, pues también es una forma de recuperar la memoria histórica, de decir, a ver, aquí hay otra versión de lo que está pasando. Aquí hay otra forma de entender lo que pasó cuando alguien se acerque a analizar lo que está pasando ahorita, ¿no? Que nosotros lo tenemos que vivir. Alguien cuando lo quiera ver de lejos con la distancia del tiempo, pues entonces también puede encontrar este tipo de materiales que le ayudarán a entender que había más de una historia. Yo creo que son tiempos en los que tenemos mucha información. Ahí está la información en las redes sociales, en los medios electrónicos, son casi accesibles a todo mundo. Lo que necesitamos son también filtros para ver esa información, para discriminar esa información, ¿no? Porque nos bombardean todo el tiempo y, como dije, nos quieren poner disyuntivas falsas. Por ejemplo, en el caso de Bolivia era, pero ¿cómo apoyas a un gobierno antidemocrático? ¿Antidemocrático en qué sentido? Porque la gente lo está respaldando, ¿no? ¿Cómo puede ser eso antidemocrático? Ahí no cabe eso, pero lo centraban el argumento en el tiempo de duración de la presidencia del presidente Evo Morales. Cuando, evidentemente, hay muchos gobiernos que tienen este tipo de figuras y son tomados hasta como ejemplo a veces de desarrollo, de armonía política, de estabilidad, ¿no? 1 minuto. Sí, pues bueno, pues justo para terminar, insistiría en este punto, que es la importancia de estos materiales, que a mí sí creo que pues que se debe leer, que lo debemos leer
con atención, que debemos estar al pendiente de estos esfuerzos, al que agradezco mucho que me hayan invitado, pues precisamente porque hay que romper, hay que salirnos de esas trampas, no hay que caer en esas provocaciones discursivas de decir, bueno, pues es que si hay una construcción de una refinería, es que ustedes no quieren el medio ambiente. No, no, así no es la discusión, ¿no? Entonces, en mi caso, pues esa es la parte que me tocó aportar sobre esa discusión. Espero que lo disfruten, que sea leve y de leve lectura. Y una vez más, pues gracias por la invitación a esta participación. Al contrario, muchas gracias, Ernesto. También hay aplausos y felicitaciones aquí por parte de quienes nos escuchan. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente a este equipo, a la revista, y a seguir aportando. Vamos ahora a escuchar a nuestro compañero José Durán. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo y dirigente nacional, fundador y dirigente de la Unión Campesina Democrática. Él ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos vamos a destacar la más reciente, que es la presea Emiliano Zapata Salazar en 2018, y en donde tuvimos el gusto de acompañarle. Bienvenido, José Durán, tienes el micrófono. Muchas gracias, Tere. Un abrazo para todos los compañeros que están coordinando este esfuerzo. Buenas tardes a todos los que están participando en el evento, compañeras y compañeros que tienen mucho interés en conocer este esfuerzo de revista. Y justamente yo comienzo saludando el esfuerzo de este nuevo proyecto de prensa desde la izquierda, y haciendo un reconocimiento a la necesidad de volver a tener estos instrumentos de prensa como formas de organización, de educación política, de formación de cuadros, como instrumentos revolucionarios en nuestro país. Escribí para este primer número de la revista algunas reflexiones respecto de la necesidad de una política agraria de Estado para nuestro país. Y en este momento quisiera hacer algunos planteamientos muy breves en la historia como justificación de este planteamiento que estoy haciendo en el artículo. Primero, señalo que a principios del siglo pasado, nuestro país estaba absolutamente acaparado en su superficie total de más de 200 millones de hectáreas, distribuidos por el 97% en manos de hacendados y rancheros, el 2% en manos de pequeños propietarios auténticos de menos de 20 hectáreas, y solo el 1% de la superficie del país estaba en manos de pueblos y comunidades. Ahí inicia la necesidad de la recuperación de la tierra para los dueños originarios de nuestro país, y tenemos un primer planteamiento desde el pensamiento liberal y de la izquierda en el Plan de Ayala del general Emiliano Zapata, publicado el 28 de noviembre de 1911, donde se plantea la recuperación de la propiedad comunal como tal, y no solo teóricamente se expresa, sino el general Zapata inicia el reparto real en la práctica de la tierra el 30 de abril de 1912, en Ixcamilpa, Puebla, se inicia el primer acto de reparto de recuperación de la tierra. Después viene Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala. Un segundo momento importante del pensamiento de izquierda expresado para recuperar la tierra de nuestro país es la tercera etapa de la Convención Soberana de Aguascalientes. En enero y febrero del 1915 se plantean una serie de reformas redactadas por Juan Saravia y Antonio Díaz Soto y Gama, donde tres planteamientos son fundamentales: destrucción de latifundios, devolución de la tierra a los pueblos originarios y creación de ejidos, que es el primer planteamiento sobre
el tema más fundamentado. Todo esto lleva a tener como resultado el artículo 27 en la Constitución Mexicana de 1917, que inicia posteriormente un proceso institucionalizado para recuperar la tierra. De ahí lo único destacable durante muchos años es el gobierno de Lázaro Cárdenas, que entre 1934 y 40 reparte 20 millones de hectáreas, genera un poco más de 11,000 ejidos y beneficia a cerca de 800,000 compañeros que pasan a ser ejidatarios, dueños de esta propiedad social. Después hay todo otro proceso donde destaca, por ejemplo, el intento de Elías Calles, donde declara a inicio de su gobierno el término del reparto agrario en 2 entidades. Después el esfuerzo de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente asesino de nuestra nación, que detiene el reparto agrario. Y todo ello provoca que en la década de los 70s, la izquierda mexicana, muchos de los que hoy participamos como actores del movimiento campesino, justamente iniciamos en esa época por la recuperación, por la lucha por la tierra para la propiedad social en nuestro país. Y durante 48 años hasta el 2018 se da una recuperación de más de 30 millones de hectáreas. En consecuencia, esto ha sido en su última etapa encabezado por la izquierda mexicana, por las organizaciones y los liderazgos de la izquierda del movimiento campesino. El resultado actual, después de 108 años, es la recuperación del 49% de la tierra para ejidos y comunidades. Hoy tenemos aproximadamente 100 millones de hectáreas en manos de 29,519 ejidos, 2,354 comunidades y un poco más de 4 millones de ejidatarios y comuneros. Es decir, recuperamos la mitad del territorio nacional después del inicio del movimiento revolucionario 1910. Y a pesar de la reforma salinista al artículo 27 constitucional del 92, bueno, pues la tierra sigue siendo mayoritariamente de ejidatarios y comuneros. A pesar de este esfuerzo privatizador de Salinas, no más del 16% de los ejidos y de los ejidos, 4,639 ejidos, dice el RAN, han adoptado el dominio pleno, es decir, se han privatizado. Sin embargo, hay una figura que permite la ley agraria actual de transmisión de derechos agrarios que está siendo usada por mucha gente para apropiarse de la tierra social de nuestro país, y ahí no sabemos los datos reales de acaparamiento. Pero estamos viviendo actualmente una etapa grave de avasallamiento, de presión sobre la tierra social. Hay sobreposición de planos y despojo de tierra social por diversos terratenientes, cacicazgos, por otros miembros de ejidos y comunidades. También hay una invasión por el crecimiento urbano, hay robo directo de la tierra por la delincuencia organizada, hay un despojo institucional, desafortunadamente, por las expropiaciones por causa de utilidad pública, por las concesiones mineras, por la servidumbre de hidrocarburos que se han generado en los últimos años, y además por la limitación a la propiedad social, por la declaratoria de áreas naturales protegidas, que si bien mantienen con una visión ecológica la tierra, pues inhiben la posibilidad de la propiedad social y de su ejercicio por los compañeros. En este contexto es donde nosotros creemos que se requiere una política de Estado para el campo mexicano,
y desde luego encabezada por el compañero Andrés Manuel, con el que hemos dado grandes luchas en el campo mexicano, y justamente para la consolidación de un gobierno democrático popular como el que hemos logrado a partir de 2018, creemos que se necesita una revisión profunda de los resultados de la reforma salinista del 92, que se requiere una modificación, una actualización del marco jurídico legal, desde el artículo 27, sus leyes secundarias y sus reglamentos, una discusión seria sobre el papel del ejido y la comunidad en el desarrollo de los pueblos y comunidades de nuestro país, y por supuesto la necesaria detención del avasallamiento a los territorios de nuestros compañeros de comunidades originarias y la defensa de los recursos naturales para el beneficio de nuestra gente. Ese es el propósito central de una política de Estado, y yo estoy planteando algunas ideas sobre el arreglo institucional que debe de darse en política y instituciones agrarias como la SEDATU, donde creo que se debe recuperar el sentido del desarrollo de una segunda etapa de la reforma agraria en nuestro país, de la Procuraduría Agraria, donde debe ser un instrumento real de procuración de justicia, con formas alternativas de justicia agraria, que impidan que se lleven las controversias a juicio agrario, donde el dinero sigue prevaleciendo frente a la actuación de muchos magistrados de los tribunales unitarios agrarios con actitudes muy corruptas. Planteo puntualmente el caso del magistrado del TUA 23 con sede en Texcoco, que ha demostrado ser un funcionario absolutamente amigo de los recursos económicos y no de la justicia agraria. Y también planteamos la necesidad de renovar y de actualizar las instituciones que resguardan los documentos históricos y los documentos que son formas de defensa y de protección y de lucha para defender las tierras, como el Registro Agrario Nacional, como el FIFONAFE, como el INSUS. Es decir, todo el sector agrario debe tener modificaciones relevantes en estos momentos, y desafortunadamente no las vemos. No vemos que haya una política de Estado definida desde la Presidencia de la República, no una convocatoria para discutir este tema, y es un reclamo que nosotros hacemos al compañero Andrés Manuel, porque debe de iniciarse una discusión a fondo de esta necesidad de proteger la tierra social y usarla como una forma de desarrollo para el país. Culmino diciendo que lo que he planteado en el artículo debe, desde mi punto de vista, iniciar un debate para que podamos, entre muchos, construir una verdadera propuesta de política agraria para México. Muchas gracias, es un honor compartir esta mesa con tan destacados compañeros que me han precedido. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, compañero José Durán, y efectivamente la revista está abierta para el debate. Muchas gracias, aplausos y felicitaciones que también nos mandan aquí en el grupo del WhatsApp, en las redes y en el chat por esta intervención. Vamos a dar ahora la palabra a los que somos de casa, y entonces los anfitriones nos vamos a ceñir a un minutito rápidamente para invitar a leer. Arturo Ramos. Sí, yo realmente solamente quiero hacer eso, una invitación a leer la revista en su conjunto. Hay una variedad de artículos, como lo han ya observado ustedes, y en este que a mí me tocó redactar es apenas una prueba de algo que es como un proyecto, que en la revista siempre haya debate, el debate al interior de la izquierda acerca de los procesos políticos que pueden vivirse, por ejemplo, en las elecciones o en Morena como el partido más fuerte, y que también tiene un dinamismo contradictorio que necesitamos reflexionar. Y en este artículo vienen varios puntos de vista que han sido abordados por interesantes compañeros, y yo hago una
análisis en una perspectiva más teórica, más histórica, que puede servir para incrementar, digamos, el alcance de nuestro pensamiento acerca de la vida política de un gran partido como es Morena y también de proyectos como la Unidad de la Izquierda que se articula transversalmente con ello. Quedan invitados y también con mucho gusto a recibir sus comentarios críticos. Muchas gracias, pues recordamos, Arturo Ramos es el coordinador de este esfuerzo de la revista, así que cualquier crítica pues se la dirigen a él, ahí al correo defensa 4T medioinformativo@gmail.com, no es cierto, pero sí en donde con todo gusto respondemos todas las dudas, si quieren que les reenviemos el enlace, en fin, siempre estamos atentos ahí. Vamos a escuchar ahora también una breve intervención para que nos cuente por qué hay que leer la revista Toda y tu artículo, compañero Héctor Mora. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, creo que hay que leerlo porque vivimos en la era de la sapiencia apresurada e inmediata. Leyendo un párrafo, una página, viendo 2, 3 notas, un video breve, ya la gente, todos sentimos que somos conocedores de algo. Este es un esfuerzo anticlimático, va a contracorriente. No está de moda leer, no está de moda la militancia, pero tenemos que ponerla de moda. Un defecto que casi compartimos todos los militantes de la izquierda es que de ciencias naturales sabemos casi nada. Por eso nos pueden vender toda esa cantidad de mentiras que hace rato un compañero comentaba. Tenemos que estudiar no solo la ciencia social y la historia, tenemos que estudiar la física, la química, la biología, las ciencias en general. En el artículo yo planteo que estamos dando un salto científico y la inmensa mayoría de la población no lo sabemos. Estamos a la puerta de una gran revolución químico-biológica tal vez, y la inmensa mayoría ni idea tenemos de ese asunto. La ciencia está privatizada, hay que desprivatizarla para empezar leyendo un montón. Y gracias por tener la oportunidad de verme colado a la revista y de estar aquí. Al contrario, el compañero Héctor Mora, que también recibe aplausos, por supuesto, forma parte del Comité Coordinador Nacional de la Unidad de las Izquierdas, es profesor, es académico en el CCH Vallejo de la UNAM desde hace 26 años y es químico, bacteriólogo, parasitólogo, por eso nos invita a que también nos acerquemos a la ciencia, lo mismo que yo les invito a que nos acerquemos al arte también. Esta revista no quiere nada más centrarse en el análisis político, quiere invitarlos a acercarse a la ciencia, al arte, a la estética, a la literatura, al arte visual. Y yo de lo que escribo, bueno, es la conmemoración en este 2021 que se sume al resto de las conmemoraciones a las que llama el gobierno federal, también de un siglo de las escuelas de arte en México. Estamos cumpliendo un siglo de toda esta gran aportación que desde el muralismo y todo lo que vino después, varias décadas, le ofrecimos al mundo. La gráfica del 68, por ejemplo, de protesta y tantas cosas que nuestro país tiene que aportar. Al respecto también les voy a compartir ahora un video de nuestro artista que ilustró este número y porque vamos a estar invitando a un artista en cada uno de los números y entonces vamos a escucharlo. Es un video muy breve y se los comparto ahora. Él es Eric Medina. Compañeros de unidad, mi nombre es Eric Medina y soy artista plástico y en ocasiones me da por escribir. Y precisamente por esta última ocurrencia mía, quiero aprovechar esta oportunidad para explicarles a esos que han llegado a las páginas finales de nuestra revista y se dan de frente con artículos que hablan de ángeles, seres mitológicos y monstruos, nada menos que monstruos. Y bueno, monstruos ya hay bastantes allá afuera y no son pequeños. Hay un monstruoso sistema que procrea monstruos menores, económicos, políticos, sociales. Y para vérselas con tales monstruos, con tales engendros, nada mejor que la inteligencia y la probidad intelectual, armas que sin duda esgrimen quienes escriben en esta revista. Pero la manera científica u objetiva de ver el mundo no es la única, porque según una frase que la red le atribuye a Einstein,
Dice que sería posible describir todo científicamente, pero no tendría sentido. Carecería de significado describir una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, como una variación de la presión de las ondas sonoras. Imagínense, describir así cualquier pieza musical no nos lleva a ningún lado. Y precisamente por eso habemos quienes, por cobardía quizá, o por un amor desmedido por la belleza, volteamos a ver a otro tipo de seres, los que han inventado la imaginación humana, seres que habitan nuestro interior y que por lo mismo es necesario conocer y dominar y quizá vivir con ellos. Mi trabajo entonces es acercar esos seres a sus puertas para que vean que son bellos, incluso en su aparente fealdad en ciertos casos. Respecto de mi obra plástica, que hicieron favor de incluir en estos 2 números, digamos que es lo que mi imaginación hace con los conocimientos sobre tales monstruos, seres y demás. Y espero que algo de ella les guste, toque algo de su interior. No me queda más que agradecer que me dieran espacio para mostrarles estas 2 facetas de mi trabajo, hechas con todo el amor, de eso sí pueden estar seguros. Les agradezco mucho a todos los compañeros, a quienes me invitaron, y a todos ustedes, a quienes llegaron al final y leyeron esas líneas tan quizá extrañas, que pareciera aparentemente que no tienen que ver con la revista, pero sí tienen que ver. A fin de cuentas es un fenómeno humano y como tal todo nos concierne, todo lo humano nos es común, todo nos concierne. Muchas gracias de nuevo y espero que les guste mi obra. Les agradecemos a Eric esa aportación y vamos a darle la palabra también a otro artista, un artista que es diseñador, un diseñador que nos acompaña con su trabajo, ayudándonos a darle forma, a darle una estética visual a nuestros medios de comunicación, el compañero Héctor Pulido. Bienvenido, para que en un par de minutos nos digas qué significa diseñar esta revista. Adelante, Héctor. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Héctor Pulido. Aparte de ser diseñador, soy maestro en política pública cultural comunitaria por Flaxo, Argentina. Bueno, para mí ha sido un honor participar con este proyecto. Me parece que era una gran responsabilidad al lado de estas grandes plumas, de estos grandes pensadores, cómo plantear esta propuesta. Creo que era buscar un contenido o saber qué teníamos ¿qué tendría que hacer? Digo, si nos vamos al origen de las revistas, la primera revista, la alemana, que era Discusiones Mensuales Edificantes, que más bien parecía un libro, o a la primera revista real, que era el Mercurio Galante de francesa. Digo, ¿qué podía hacer con esto? Pues tenía que buscar este contexto de la unidad, desde la parte del diseño editorial, que no solo son elementos decorativos, sino que tiene que apoyar el contexto del texto, es decir, ¿qué me va a ayudar a visualizar un poco en algún momento este texto? Me parece que intento, con el apoyo de los textos, generar esta discusión visual, y hoy este es lo que puedo proponer. Digo, yo estoy muy agradecido porque, digo, me ha tocado leer los artículos, y en eso tengo que visualizar y pensar qué puedo ayudar a complementar cada artículo o cada contexto. Digo, yo agradezco de verdad esta oportunidad, agradezco a José Antonio Rueda que me haya invitado, hoy agradezco a este equipo que me permitan estar aquí, por supuesto, leerlos a ustedes. Algún día les mandaré algún texto de lo que yo hago o escribo de la cultura comunitaria y me parecería que podría ayudar. Yo agradecido de verdad y decirles que esta es la parte que me toca ayudar. Hace rato mencionaba No sé si se trabó el internet de Héctor. ¿Arturo? Sí, yo creo que es el de Héctor. Puede ser que él haya salido momentáneamente. Vamos a esperar un segundo para ver si regresa. Y entre tanto, lo que sí podemos hacer es compartirles un video por si tarda un poco en regresar. Les voy compartiendo la participación de Armando Bartra,
quien es un compañero, es todo un investigador, es sumamente reconocido. Armando Bartra es un especialista en sociología y desarrollo rural, investigador que cuenta con estudios de filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor investigador en la UAM, la Autónoma Metropolitana, ha sido profesor también en la Facultad de Economía de la UNAM, y de manera muy destacada también ha hecho docencia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es SNI nivel 3, autor de gran cantidad de libros y partícipe del programa Construyendo los CD4T en alguna ocasión, junto a los compañeros José Antonio Rueda y Flavio Sosa, y les comparto el video mientras nos hace favor de regresar Héctor Pulido, que bueno, ya sabemos todos quienes nos conectamos aquí, siempre el internet que nos juega algunas cosas, pero seguramente retornará, y mientras tanto les comparto este video. Si no se escuchara, Arturo Ramos, me indicas, por favor. Compañeros y compañeras, entiendo yo que de izquierda, porque estamos aquí porque somos de izquierda. Déjenme decirles que en los tiempos de la Cuarta Transformación, en estos tiempos que corren, y cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está impulsando los cambios desde arriba, desde su lugar, desde el gobierno, qué es lo que puede hacer y qué es lo que debe hacer y qué es lo que está haciendo, a nosotros, la gente de izquierda política, la gente de izquierda social, tenemos una responsabilidad: impulsar los cambios desde abajo. Si el gobierno está haciendo su trabajo de transformar al Estado mexicano, de mover al elefante reumático, que nos ha dicho una y otra vez Andrés Manuel que es el Estado mexicano, para introducir las modificaciones que son el compromiso de la Cuarta Transformación, a nosotros, desde abajo, desde la sociedad, a nivel de piso, nos tocan los cambios, las profundas transformaciones de la sociedad mexicana, que no va a impulsar el gobierno, porque no es trabajo del gobierno, sino trabajo de nosotros. Es decir, la izquierda social y política tiene una enorme responsabilidad. Las tareas son organizar, concientizar, movilizar. Movilizar, concientizar, organizar. Pero todo esto no puede hacerse sin teoría. Para poder organizar, concientizar y movilizar, para poder cumplir las tareas de la Cuarta Transformación a nivel de sociedad, a nivel de base, necesitamos también teoría, necesitamos también una teoría crítica. Y los clásicos decían, la teoría crítica es la que va al fondo de las cosas. A veces pensamos que la teoría crítica es la que cuestiona, la que confronta, la que critica, como decíamos, ¿no? Somos críticos, luego criticamos. Pero la teoría crítica es más que eso, es más que confrontar, es más que cuestionar. La teoría crítica es ir al fondo de las cosas. Necesitamos una teoría crítica, una teoría que cuestione, pero una teoría crítica constructiva, porque estamos en una tarea de construcción. Hoy la Cuarta Transformación es hegemónica, hoy la Cuarta Transformación es dominante, hoy estamos encabezando los procesos de cambio en este país, hoy tenemos el gobierno, hoy tenemos mayorías en todos los casos, hoy tenemos un consenso a nuestro favor. Necesitamos una teoría crítica constructiva. Por todas estas razones, por las responsabilidades y las tareas políticas que tiene la izquierda en la transformación de la sociedad, en la línea de lo que está haciendo el gobierno, nosotros hacerlo en las bases, nosotros hacerlo en la sociedad, es absolutamente celebrable la aparición de una revista teórica, de una revista de pensamiento teórico crítico, una revista que, y es la que hoy presentamos, y me da mucho gusto presentarla, se llama Unidad. Qué mejor nombre que este, Unidad, Voces de la Izquierda, y dice su subtítulo, Revista de Análisis Político y de Pensamiento Crítico, una revista publicada, impulsada, promovida por la Unidad de las Izquierdas, por esta corriente que tiene mucho rato ya desarrollando organización, desarrollando conciencia, formación política, y ahora una revista teórica. Había visto ya algunos números de ensayo, números preliminares, para ver cómo queríamos que fuera esta revista. Hoy la tenemos ya en el número inaugural y seguro que habrá muchos más. Y este primer número anuncia que va a ser un número de pensamiento crítico, y lo es un número de pensamiento crítico. Es un número donde se abordan los temas todos importantes
desde la perspectiva de las izquierdas. Hay cuestiones internacionales, no se puede ser de izquierda en este mundo globalizado si no tenemos una visión de lo que está pasando en el planeta entero. Y hoy lo que está pasando en el planeta entero nos incumbe como mexicanos incorporados a los cambios progresistas, a los cambios de izquierda de América Latina en particular. Y hay temas internacionales en este primer número de la revista Unidad. Hay cuestiones históricas, porque sin historia no podemos construir el futuro. Si no tenemos conciencia del pasado, estamos condenados a repetir los errores y no poder profundizar en las experiencias positivas. Hay temas económicos, como debe de ser, hay temas sociales, hay temas políticos. Hoy están los temas sanitarios, es fundamental, estamos en medio de una pandemia y hay que reflexionar sobre esta pandemia y lo que implica para nosotros. Hay temas de carácter cultural. Es decir, es un número extraordinariamente completo. Nos da una idea de lo que se busca ser en este espacio de debate político que se llama Unidad, Voces desde la Izquierda. Celebro pues enormemente la aparición de este primer número y estoy seguro de que habrá muchos más. Es un material indispensable, es un instrumento indispensable en las enormes tareas que tenemos desde abajo, desde la sociedad, desde la izquierda social, desde la izquierda política, para impulsar la cuarta transformación. Adelante, pues, seguiremos siguiéndole la pista a este número, colaborando cuando sea necesario y que haya muchos más. Gracias por invitarme a presentar este primer número de la revista Unidad. Agradecemos muchísimo la colaboración con esta intervención del compañero Armando Bartra. Él quería estar aquí en vivo, pero algunas condiciones no se lo permitieron y nos dijo, pues con un video, dice, porque sí quiero comentar esa revista, y entonces nos manda estos comentarios tan interesantes. Regresó nuestro compañero Héctor Pulido. ¿Estás ahí, Héctor Pulido? Sí, ya llegué, que me fue la luz aquí. Ok, no hay problema, pero estabas cerrando tu comentario y pues te regresamos el micrófono para ese cierre. Solo digo, nuevamente planteaba en el contexto del diseño editorial, es decir, no está peleado del contexto social, nace de la sociedad y es para la sociedad, pero habría que pensar en estos públicos, es decir, tenemos un gran déficit de la lectura, tenemos a muchos militantes que efectivamente son militantes de izquierda, pero no leen. Y hay que atraerlos en algún momento, y no con elementos decorativos, sino con elementos vinculantes para este proceso. Esa es mi aportación. Digo, yo lo único que quiero hacer es estar a la altura de la gente con la que está trabajando este proceso, porque más allá del proceso histórico por el cual atravesamos, nuestro proceso en esta revista también es histórico, porque puede estar a la altura de las grandes revistas que se han generado en este país, ¿no? Me parece que esa es nuestra labor y eso es lo que podemos aportar. Y yo desde el diseño gráfico, eso es lo que pueda aportar para el contexto de la revista Unidad, de esta revista Unidad. Muchas gracias y me disculpo porque, pues ya saben, aquí de repente se va la luz en estos momentos. Muchas gracias a todos y pues espero que el trabajo que estamos desarrollando les agrade y cualquier sugerencia, cualquier puntualización, pues por lo menos en el asunto del diseño, yo estoy de puertas abiertas. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Héctor Pulido. Gracias por las palabras, por tu entrega, por tu trabajo, por ayudarnos y acompañarnos en este gran esfuerzo. Y vamos a dar a la palabra ahora porque tenemos puros invitados, todos ellos compañeros muy cercanos de una larga trayectoria de lucha. El compañero Flavio Sosa, que nos acompaña desde Oaxaca, un dirigente sumamente reconocido y activo desde hace años en aquella bellísima entidad, pero cuyo trabajo ha llegado y se ha extendido a todo el país, muy conocido, bueno, por muchas luchas, pero también recuerdo mucho aquella dirigencia en la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que tuvimos oportunidad nosotros también de acompañar cuando llevamos una comitiva internacional para observar, para denunciar los hechos de todo ese periodo neoliberal que hoy no hay que recordar porque hoy estamos de festejo con nuestra revista. Y le vamos a dar la voz a nuestro compañero Flavio Sosa, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Les recuerdo que él es quien conduce el programa de televisión junto con José Antonio Rueda, Construyendo los CD4Ts, de los que demandamos más programas. Por favor, queremos verles. Adelante, Flavio. Hola, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Para empezar, felicitar a quienes han hecho posible
este número de la revista Unidad. Me parece que es una gran contribución a un momento importante para nuestro país y un momento trascendente para la izquierda. Me da gusto compartir este programa con mis maestros, con Héctor Mora, con José Durán, con José Antonio Rueda. Particularmente menciono a los tres que fueron parte de mi proceso de formación y quienes de alguna manera me iniciaron en la participación política, en la lucha social. Entonces me da mucho gusto compartir con ellos algunas opiniones acerca de esta revista y del momento político que vivimos. Creo yo que hay una gran paradoja en México. Mientras se habla de una cuarta transformación, el debate está muy lento en nuestro país. Carecemos de debate político y dentro de la cuarta transformación pareciera por momentos que el debate político no existe. No dio tiempo de conformar un gran partido político como Morena, o sea, no dio tiempo de estructurarlo, apenas nos dio tiempo de construir una estructura electoral que fuese capaz de abrirse y derrotar a lo que representaba el antiguo régimen. Apenas nos dio tiempo. Y construimos esa estructura electoral y construimos la victoria y se armó el gran frente social liderado por Andrés Manuel López Obrador. Y entonces no tenemos estructuras donde el debate se dé. Y cuando se quiso crear un Instituto Nacional de Formación Política, desde las burocracias y desde la más alta dirigencia del país se frenó el Instituto de Formación Política porque no se aportaron recursos. ¿Y la izquierda qué está haciendo ante esta realidad que pareciera querernos atajar y querer atajar el pensamiento de izquierda? Creo que estamos haciendo realmente muy poco. Por eso es muy importante que le entremos al debate y que no nos asumamos como siendo lo que nos señalan. Nos señalan de ser peje zombies y nosotros debemos de romper esa actitud y asumir una conciencia crítica y una actitud crítica. Por eso es que es muy importante una revista como unidad. ¿Qué es lo que hace una revista política? En esencia, toda revista política, todo debate político está buscando las utopías, la construcción de utopías. El siglo XX nos mostró la capacidad del ser humano de llevar hasta límites radicales sus ideas. No siempre los resultados han sido positivos, pero es necesario poner en una balanza los logros y las fallas de cada sistema. Si de algo sirve la memoria histórica es para tratar de no caer en los errores del pasado, para no repetirlo. Por eso la historia es tan peligrosa, sobre todo para aquellos que viven de la demagogia. Por eso se ha visto una tendencia a nivel global que lleva al individuo a ser un feliz ignorante. Hoy mismo en las redes sociales nos atrapan en los acontecimientos instantáneos y no nos convocan a la reflexión, y muchas veces nosotros mismos nos vemos atrapados en esta vorágine noticiosa. Necesitamos eliminar cada vez la imagen del pasado y nos quieren llevar a un mundo cada vez menos razonado. Una revista política debe revertir esa tendencia, poner sobre la mesa los datos, la realidad y los contrastes, convertirse en un espacio de diálogo abierto. ¿Qué es lo que nos dice la práctica del análisis de la política? Que la utopía no es una sola, hay miles de utopías distintas. ¿Cómo hacemos para encontrar la armonía de todas estas utopías? Para esto sirve el debate político, para razonar qué tan posible, qué tan deseable sería edificar cierta utopía, si nos interesa apoyarla con todas nuestras fuerzas. Como toda persona de izquierda, considero que el trabajo político es la búsqueda de un mundo mejor, de cambiar las condiciones actuales para un número mayor de personas. Otra definición política que hemos visto aplicarse en México desde hace décadas sería la del mayor beneficio para unos cuantos. Hoy se trata de revertirlo, de transformarlo, de buscar efectivamente el beneficio político para la gran mayoría o los beneficios para la gran mayoría. Una dictadura es el lugar donde no hay espacios para las utopías ni para la discusión. Debemos pensar en utopías posibles, en utopías a la medida de nuestro tiempo y de nuestros actos. Eso es lo que debe hacer una revista política, convertirse en un espacio de análisis donde quepan las más diversas formas de pensamiento. Las revistas son espacios de discusión del tiempo actual, un detener del tiempo y analizar fuera del ruido circundante las circunstancias que nos han llevado a donde estamos. No ha habido un tiempo que no sea de crisis. Siempre vienen tiempos difíciles y los estadistas planean y piensan
en base a periodos de tiempo más largos que los de un sistema político como el mexicano, que solo piensa sexenalmente o que se activa cada vez que hay elecciones. A la izquierda le corresponde trazar la utopía, debatir sobre las distintas utopías y caminar en esos horizontes, construir en esos horizontes, como lo plantea el maestro Batra, concientizar, organizar y movilizar en esos horizontes, no quedarnos paralizados. ¿Qué hemos hecho en la crisis sanitaria las izquierdas? Vamos, ni siquiera le entramos a un debate fuerte. Entiendo que la lucha de la izquierda y las causas justas también se dan en este sistema y es necesario ser autocríticos, reflexivos y estar atentos de los cambios dentro de ese sistema. Hay que analizar a profundidad esta lógica y cambiarla, pero desde dentro. Por eso la militancia es importante, porque somos nosotros los que debemos de cambiar también para cambiar el mundo. Ya planteaba el maestro Batra también que a Andrés Manuel le corresponde plantear la transformación desde arriba. A nosotros nos toca construirla desde abajo, empujarla desde abajo. En un reciente artículo que les compartí en el chat y que si gustan se los vuelvo a enviar nuevamente, yo planteo cómo en Oaxaca estamos contribuyendo a la transformación de la 4T. Cómo en Oaxaca no solamente es el experimento social y político de Andrés Manuel, porque aquí se está desarrollando el proyecto interoceánico, que va a ser el proyecto económico desde mi punto de vista más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la política social también. En Oaxaca también se está dando un proceso de legislativo con una perspectiva de izquierda. Y me da mucho gusto, me siento muy honrado que compañeros muy cercanos a nosotros, compañeros muy queridos de la izquierda, estén implementando en el Congreso del Estado leyes como para garantizar la igualdad de las mujeres y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Me da mucho gusto que aquí en Oaxaca se legisle con una perspectiva de género y se condene la violencia de género y se legisle y se sancione a quienes violentan a las mujeres en todos los sentidos. Me parece que Oaxaca se coloca a la avanzada en esta lucha político-ideológica, pero también en responsabilidad con el medio ambiente. En Oaxaca se legisla y decimos, vamos a contribuir desde Oaxaca a la transformación nacional. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, en Oaxaca se legisló para prohibir el PET, el plástico de un solo uso, los popotes y estos desechables que tanto daño le hacen daño al medio ambiente. Esto generó la reacción de las empresas, de las grandes empresas refresqueras, por mencionar algo, quienes con amparos trataron de frenarlo, pero la ley se impuso y la mayoría se impuso y finalmente se logró esto en Oaxaca. Así como también recientemente se logró la prohibición de la comida chatarra en nuestro estado. Es otro gran avance. Entonces digo yo, necesitamos empujar la transformación desde abajo. Escucho con mucha atención el planteamiento que hace el maestro José Durán, el ingeniero José Durán, y habla efectivamente de todo lo que carece la política agropecuaria, porque de repente pareciera que hay áreas donde la transformación se ha estancado. No basta el programa Sembrando Vida. No basta. Hay que revisarlo incluso, porque si revisamos, efectivamente es importante que el maguey, por ejemplo, se incorpore al programa Sembrando Vida. Se puede ver desde esa perspectiva, pero también hay que revisar la perspectiva ecologista y ver qué tanto impacta en el medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos que abrir ese debate y por eso me parece muy importante que este debate se abra en esta revista que se llama Unidad. Las candidaturas, el momento de las candidaturas, estamos hablando del día de hoy. Me parece lamentabilísimo que solamente se anden buscando candidatos rentables electoralmente y que no revisemos la militancia, el compromiso con el partido, el compromiso con una ideología de izquierda, si somos un partido de izquierda. Por eso es importante abrir el debate, por eso es importante que florezca el pensamiento, que florezcan las ideas, que empujemos la transformación de abajo y que rompamos el marasmo. En unos cuantos meses espero haya pasado la pandemia y espero que nos veamos en las calles empujando una transformación desde abajo. Esa es mi contribución y felicidades a todas y a todos los que hacen posible la unidad de las izquierdas y esta revista que se llama Unidad. Gracias. Pues una contribución que agradecemos mucho, muchos aplausos, también saludos que te llegan, Flavio, aquí en el chat, aquí en el WhatsApp, y que todos nos felicitan a los de la Unidad de las Izquierdas por haberte invitado y por haber tenido a todos estos
invitados. Nos encargó el compañero José Crespo que lo despidiéramos. Los asuntos que están pasando en Bolivia requieren de su total atención, pero dice que le manda un abrazo a este equipo. Y vamos a cerrar ya nuestra presentación de esta revista que les invitamos a leer con la intervención de quien dirige esta organización, José Antonio Rueda, quien va a cerrar y a despedir este evento. Adelante, José Antonio. Compañeras, compañeros, yo agradezco enormemente las participaciones. Todas de ellas me parecen excelentes. Y creo que muy atento con el esfuerzo que estamos impulsando de la Unidad de las Izquierdas, porque hay que decirlo también, ninguno de nosotros somos asalariados en este tema. Es puro trabajo individual, puras aportaciones. Estamos en la vieja escuela, en donde en lugar de cobrar, contribuimos con nuestro tiempo y a veces con nuestros pocos ingresos para que este proyecto florezca. Yo quiero decirles que este proyecto de la Unidad de las Izquierdas tiene mucho sentido en este momento. Ya se han dado muchos elementos, pero fíjense que yo quiero referirme ahora, por ejemplo, a la opinión de un personaje que muchos conocer. Es uno y en algunos temas puede ser hasta brillante. Y él dice, miren, él dice, ya no tiene sentido en esta época hablar del concepto de izquierda o derecha. Eso ya perdió todo sentido, porque estamos ante la cuarta revolución industrial. Va a haber cambios científicos que se aproximan aceleradamente, la robótica, la nanotecnología, la conducción genética, la experiencia cuántica. ¿Para qué hablar de izquierda y derecha? Pues ¿para qué? Para saber todo el científico tecnólogo a favor o al servicio de quienes estarán, de las élites o de los pueblos del mundo. Está más vivo que nunca la discusión y el tema de la izquierda y de la izquierda social y la izquierda fortalecida desde abajo. Yo les digo que Alfredo puede ser brillante en algunas cosas, en otras no. Esta aseveración me parece profundamente errónea. Ahora, a mí me parece también que muchos lo han dicho de distinta manera. Flavio dice que hay que hacer que renazca el pensamiento crítico, que hay que romper con los marcos estrechos que nos imponen las burocracias. Lo que dice Armando Bartra, que la teoría que va al fondo es la que nosotros necesitamos. La crítica que analiza y que construye alternativas. Y yo en ese sentido, ¿qué les quiero decir? Este esfuerzo de la Unidad de las Izquierdas, nos vamos a atrever, compañeros, nos vamos a atrever a pensar, nos vamos a atrever a proponer, nos vamos a atrever a organizar, nos vamos a atrever una y otra vez, nos vamos a atrever. No vamos a pasar por los problemas de lado. Por ejemplo, miren, una gran preocupación que muchos tenemos, el analizar las experiencias de América Latina y todos los esfuerzos de gobierno, sus éxitos y también los motivos de sus fracasos. Pero también es muy importante analizar nuestras propias experiencias. ¿Qué les parece analizar a fondo y discutir a fondo el desenlace cardenista? Este país ya tuvo una enorme oportunidad cuando gobernó el general Lázaro Cárdenas. ¿Y por qué terminamos con Ávila Camacho después de su sexenio y después con Miguel Alemán? Terrorífico. ¿Qué garantías tenemos que eso no se vuelva a presentar en este país? El análisis, la reflexión, recuperar experiencias históricas son las claves fundamentales. Nos vamos a atrever a analizar eso. Por ejemplo, ¿cómo podríamos analizar esto de que Morena, ¿sí?, es un esfuerzo enorme y de gran trascendencia, pero vemos cómo se va transformando en una maquinaria electoral amorfa y en muchos momentos lejanos a los principios que le dieron origen? Tenemos que discutir el tipo de partido que queremos, las iniciativas que necesitamos, las formas de organización. Como ya se dijo, esa no es tarea de Andrés Manuel. Él está gobernando, pero nosotros tenemos que afrontar nuestras tareas. Compañeros, compañeras, ¿será necesario en este país impulsar un movimiento social organizado y consciente? Yo creo que es contribución fundamental para el triunfo. Si no organizamos, si no incidimos en este movimiento social, estamos derrotados desde ahorita.
Pero ¿cómo contribuir a este propósito? Esto es fundamental. Y otros fenómenos tan importantes, miren, la izquierda de nacimiento es feminista. La izquierda fueron los primeros, los hombres y mujeres que impulsaron esta medida, que es un acto de justicia histórico y humano. No podríamos seguir con una sociedad que subordina, domina y le quita de los derechos a una parte de la misma sociedad. Pero tenemos que también ser críticos. Nosotros sí vemos que hay sectores de la derecha disfrazados ahora de feministas y vemos que además sí hay sectores manipulados que tienen como fundamental la confrontación y el descarrilamiento de una propuesta que viene desarrollándose a nivel del gobierno de este país. Y por último, les quiero decir otro elemento que también nos tenemos que atrever. Yo creo que está llegando el tiempo de reafirmar una perspectiva crítica y analítica que analice nuestros propios errores en el ámbito partidario, en el ámbito social y en el ámbito de gobierno. Es fundamental que seamos capaces de que sea la autocrítica y la superación de nuestros errores lo que nos fortalezca y no encubrir nuestros errores. Es fundamental esto también, compañeros. Bueno, creo que usted con la que hablamos, porque nos gusta mucho esta iniciativa de la revista de la Unidad, Voces de la Izquierda, y esperamos que muchos de ustedes nos ayuden a ser propagandistas de este propósito, de este impulso, nos ayuden a que se empiece a leer cada vez más, que recuperemos esa buena práctica y nos ayuden a que este paso de la construcción de esta revista sea un ladrillo más, sea una piedra más en la construcción de lo que tenemos como objetivo. Una sociedad mucho mejor en la línea de la construcción de la Cuarta Transformación. Les agradezco enormemente el tiempo que hoy ocuparon para estar con nosotros y les pido a todos que abran su micrófono, compañeros, que abran su micrófono en este momento para no darnos aplausos virtuales, sino aplausos reales. Gracias. Gracias. Hasta la victoria. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Gracias a todos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, saludos. Saludos a todos. Muy buena iniciativa. Gracias. Gracias a todos. Ay, como ya le moví, ya me salí. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, ponente. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Yo te vas a salir? Gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Gracias a todos, compañeros. Saludos. Felicidades. Desde Iguala, Guerrero. Hace calor.